Dice el verso 37, Hechos 2, 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Quisiera que pensemos en primer lugar, ¿por qué se conmovieron? ¿Por qué se sintieron tocados en el corazón? Persuadidos, convencidos. Recordemos que Pedro acaba de pronunciar un discurso sagrado, una homilía, una predicación. Y en esa predicación, Pedro insistió en tres cosas. La situación milagrosa que ellos, esa multitud, estaban mirando es el derramamiento del Espíritu Santo prometido por Dios a través de los profetas. Primer punto. Segundo punto, el Mesías tan largamente esperado ya llegó, pero no llegó como se esperaba, en contraste con un Mesías victorioso, impositivo, fue asesinado. Tercer punto, no podía quedarse en la tumba, estaba profetizado también, cada una de estas cosas habían sido anunciadas por Dios. El Mesías resucitó, su cuerpo no alcanzó a descomponerse. Al tercer día, probablemente del viernes por la tarde, al domingo en la madrugada, estaba vivo Jesús. Había estado muerto, ahora estaba vivo y glorioso, había recibido de Dios toda la autoridad. De manera metafórica se dice, sentado a la diestra de Dios, a la mano derecha de su Padre. 3 puntos, ¿no? El Espíritu Santo se ha derramado, el Mesías ha venido y fue crucificado, el Mesías ha resucitado y ascendido. Ese es el mensaje de Pedro. Cuando nos toque compartir algo, una predicación, puede ser también un estudio, una clase, o hasta un ensayo o una tesis, tenemos que poner una introducción, nuestros 3 puntos del bosquejo y una conclusión, ¿verdad? Así que así lo hace Pedro. Estos no están borrachos, esta es la introducción, son las 9 de la mañana. Primer punto, esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Segundo punto, el Mesías se llamó Jesús, nuestros líderes lo desconocieron y lo mataron como estaba escrito. Pero tenía que resucitar. Tercer punto, porque no podía quedar su alma en el Seol, por tanto, se ha levantado de los muertos y ahora está con Dios. Conclusión, desde esa autoridad que el Padre le ha entregado, está con nosotros ahora y ha derramado el Espíritu Santo que causa todo este hablar en lenguas que ustedes están escuchando, que causa este fuego, este viento poderoso, este fuego que ustedes han visto. Resultado de esa predicación, los oyentes, en su mayoría, seguramente no todos, porque algunos se habían burlado, decían que estaban borrachos. La mayoría se compungió de corazón, es decir, se conmovió, fue tocado por el Espíritu de Dios. ¿Por qué se conmovió? Porque el Mesías había sido anhelado por varios siglos de opresión, desde la caída del reino del norte, el reino de Israel, en el año 722 a.C., luego la caída del reino de Judá en el 587 a.C. De ahí los judíos
habían vivido bajo la bota de los babilonios, de los medos, de los persas, de los griegos y ahora de los romanos, alternando invasiones egipcias y sirias. Nunca habían sido ya un reino, un pueblo libre, aunque empezaban a considerarse desde el exilio babilónico con mayor conciencia como el pueblo de Dios, el pueblo de la alianza, aunque pensaban que su tierra era la tierra prometida, todas las circunstancias parecían negarlo. ¿Cómo es la tierra prometida? Siempre conquistada por los pueblos paganos. ¿Cómo somos el pueblo escogido y somos el pueblo más insignificante de todos los pueblos? Por ese sufrimiento, porque vivir bajo el imperio es que cobren tributos que nos hunden en la miseria, es que maten, es que esclavicen, es que se cometan muchas injusticias. Esto que estamos viviendo ahora de violencias, asesinatos, violaciones, corrupción, no es nuevo. Eso lo vivieron todos los pueblos, porque el poder es así, el poder humano. Por eso anhelaban por tanto tiempo que ya apareciera un Salvador, o con las palabras que los profetas habían usado, un rey descendiente de la dinastía de David, de la línea davídica, pero un rey diferente a nuestros gobernantes actuales. Nuestros gobernantes actuales prometen muchas cosas y solo se quedan en promesas, ¿no? Sería un rey que verdaderamente estableciera la justicia. Cuando nuestros gobernantes prometen, pidiendo que los elijamos, que ellos van a dar trabajo, que van a acabar con el hambre, que van a acabar con la corrupción, que van a acabar con la violencia y la injusticia, no nos dicen cómo. Y la verdad es que no pueden. Y lo que estamos viendo es que no pueden. Y al contrario, muchas de estas cosas se agravan, se intensifican. Así que se esperaba un Mesías que verdaderamente estableciera la paz. Es algo que seguimos anhelando. ¿No le gustaría vivir en paz? ¿No le gustaría salir a la calle sin la inseguridad? ¿No le gustaría salir o que sus hijos salieran sin temor a que los secuestren, a que no vuelvan, a que se los robe una banda, una red de tratantes de personas? ¿No le gustaría salir a pasear y que no estuviera sucio el río, el campo, que todo no estuviera tan caro, que sus hijos no fueran presa de la droga, del crimen, de las mentiras, que lo que se transmitiera por la televisión y la radio fuera la verdad y no solamente manipulación de masas, engaños, mentiras? Bueno, pues todo ese anhelo se iba a responder cuando apareciera el Mesías y estableciera la justicia y la paz. Y entonces resulta que el Mesías llegó y aquellos que lo habían estado esperando con todo su corazón no se enteraron, o porque no vivían por allí, o porque lo vieron y no lo reconocieron. Y no lo reconocieron y lo mataron. La sensación de estos hombres que han escuchado la predicación es, bueno, tuvimos la oportunidad y la desperdiciamos. Dejamos pasar al Mesías. Lo matamos, ¿ahora qué hacemos? Es como cuando preguntamos, ¿por qué hemos echado a perder algo que parece ya no tener remedio? Cuando algo muy importante en nuestra vida
se ha pasado o lo hemos desperdiciado y ya no hay remedio? Así, compungidos de corazón, dolidos, preocupados. ¿Cómo es posible que dejamos pasar al Mesías? Ahora, ¿quién nos salvará? ¿Cuándo Dios otra vez nos dará una respuesta? Varones, hermanos, ustedes que fueron discípulos, ustedes que nos han hablado, ustedes que están hablando en lenguas, díganos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y el apóstol Pedro empieza a responder. Arrepiéntanse, bautícense en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Contrasten esto con nuestras actuales maneras de evangelizar. Ven a Cristo porque te va a quitar tus problemas. Ahí dice algo así. Ven a Cristo porque te va a sanar tus enfermedades. Y no digo que no lo haga, pero no dice eso allí. Ven a Cristo para que seas feliz, para que te vaya bien, para que declares riqueza y ya tengas trabajo, ya no seas pobre. Algo parecido, dice, algo insinuado por ahí entre líneas, ¿verdad que no? Es un evangelio franco, directo, que pocas veces compartimos con las personas. Pocas veces le decimos a las personas, arrepiéntete. ¿No? Ese evangelismo está más difícil. Porque sabemos que a la gente no le gusta eso. Arrepiéntete. Número 2, bautízate. Cuando le decimos a una persona que escucha de Cristo que debe bautizarse, ¿no? Y que recibirá el bautismo, entiéndase en el lenguaje de Lucas, los sinónimos de la experiencia que los capítulos 1 y 2 describen. Bautismo con el Espíritu Santo. No es solamente el don como presencia, como la persona de la divinidad que nos hace nacer de nuevo, sino como la unción de los profetas y sacerdotes. Recibirán el bautismo del Espíritu Santo. ¿Usted le ha predicado a alguien hablándole claramente del arrepentimiento, del bautismo en agua y de la llenura del Espíritu? ¿Verdad que no? Claro, estos judíos tienen algún bagaje ya, porque conocen la Sagrada Escritura. Han venido a la fiesta judía del Pentecostés. Tienen un conocimiento del contexto religioso, eso hay que aclararlo. Pero además Pedro ya explicó algunas cosas. El Mesías ha muerto y resucitado y se entiende que Él ha venido para establecer el reino de Dios. Así que yo quisiera que aquí nos detengamos para recordar que los principios que recorren las obras de Lucas, el tercer evangelio y el libro de los Hechos, que también aquí se manifiestan, son número 1, enfocar o subrayar la humanidad y la divinidad de Cristo. Número 2, el reino de Dios. Número 3, el Espíritu Santo y su acción. Y número 4, la dimensión escatológica. Lucas siempre está hablando de eso. Desde que está hablando de que Gabriel se aparece a María y María queda encinta por el Espíritu Santo, ya está presente ahí la humanidad y divinidad de Jesús, ya está ahí la acción del Espíritu Santo, ya está ahí una experiencia escatológica y es el inicio del reino de Dios, ¿o no? Y así toda la obra de Lucas y de Hechos está recorrida por estos 4 ejes que acabo de mencionar. Así que Él ha presentado un Mesías tan humano que pudo ser asesinado. Nosotros no podemos matar a Dios. Hay gente que odia a Dios. Y si tuviésemos algún tipo de arma contra Dios, alguien quisiera usarla. Claro que eso es imposible, ¿no?
Bueno, algunos quieren matar a Dios cuando menos en la mente de los demás. ¿No decía este filósofo, primero cristiano y luego anticristiano, Federico Nietzsche, Dios ha muerto? Quieren matar a Dios. Pero Jesús es tan humano que efectivamente pudo ser asesinado, que estando en una cruz, de verdad murió. Jesús no murió en apariencia, como querían después los gnósticos. Jesús no se bajó de la cruz porque solo lo habían dormido con una droga, como quiere el libro de Jesús murió y vivió en Cachemira, ¿verdad? Jesús murió realmente en la cruz, como humano. Como humano el Padre lo resucitó, pero cuando lo sienta a su diestra, y de acuerdo con el lenguaje y los conceptos del judaísmo de la época del exilio y post-exilio, es divino. Jesús sentado a la diestra del Padre es divino. Es el Hijo del Hombre glorioso, celestial. Esto lo tenían tan claro aún los enemigos de Jesús, que cuando lo juzgaron, y los sacerdotes y escribas, que son los intérpretes de la ley, le preguntan si Él es el Hijo de Dios, y Jesús responde, efectivamente, como ustedes lo dicen, se rasgan la ropa en señal de duelo y dicen, ha blasfemado haciéndose igual a Dios. ¿Notan? No lo dicen los cristianos, lo dicen los judíos, líderes judíos, enemigos de Jesús, que quieren matarlo. Son ellos quienes reconocen, conforme al judaísmo de la época y sus conceptos, que el Hijo del Hombre, un ser glorioso sentado con Dios en el trono, que se pueda llamar a sí mismo Hijo de Dios, se hace igual a Dios. Y por eso lo acusan, ¿no? Si tú te haces o te dices hijo de Dios, blasfemas porque te haces igual a Dios. Bueno, pues eso es lo que Lucas está diciendo. Es tan humano que lo mataron. Es tan divino que está a la diestra del Padre con toda la autoridad. ¿Ven ese primer punto? El segundo punto, el establecimiento del reino. ¿Por qué se compungieron? Porque aquel que era portador, aquel que traía el reino de Dios, fue asesinado y desconocido y pasó inadvertido. ¿Qué hacemos ahora? Si los profetas habían anunciado que el reino de Dios se establecería. Cuando les pregunté si les gustaría vivir sin pobreza y sin violencia, si eso fuera posible, ese sería el reino de Dios. Ese sería el reino de Dios. ¿Dejamos pasar la oportunidad del reino de Dios? Ahora, hay una respuesta. Todavía podemos participar, todavía podemos pertenecer al reino de Dios. Si se esperaba un Mesías que desde fuera impusiera la justicia, ahí habría un problema. Si todas las personas se portaran bien, si los criminales ahora, los sicarios se portaran bien, porque siempre hubiera un policía que no se corrompe ahí cuidándolos, vigilándolos, tal vez se portaran bien. Pero ¿habría sido transformado su corazón? No. Si Jesús hubiese venido a imponer desde la exterioridad de nosotros un reino, obligándonos, como lo expresa una frase metafórica de los Salmos, con vara de hierro, ¿no? Aludiendo tanto al cetro como a la vara de castigo. Cuando un criminal cometía un delito, podía ser azotado, de acuerdo con la ley, 40 azotes. De acuerdo con la interpretación de los fariseos, 39 para no darle de más, ¿verdad? Por si hubieran contado mal. Pero imagínense esa vara de hierro, ¿no? Un cetro de hierro, todos derechitos. No habría cambiado el corazón. Entonces el reino de Dios se va a establecer de otra manera. Se va a establecer empezando dentro de nosotros.
Eso lo hace más tardado, más lento y más difícil, porque podemos nosotros estar siendo transformados dentro de nosotros y lo que nos rodea no. Y es más difícil, porque si el otro no está siendo transformado, puede venir y abofetearnos. Y si nosotros estamos siendo transformados, ¿qué vamos a hacer? Sacar la pistola y ponerlo en su lugar. ¿Sí o no? ¿Qué dice el texto? Poner la otra mejilla. ¿No es más difícil que yo esté siendo transformado y el otro no? Porque a mí me toca poner la otra mejilla. Pero ese es el verdadero establecimiento del reino, que comienza como una semillita en el corazón de los hombres, que se transmite a otros hombres poco a poco y que se multiplica tan silenciosamente como la levadura en la masa de un pastel, ¿no? Así. Y si el Mesías no era lo que esperábamos, el reino de Dios tampoco. Por eso es que el Mesías ha resucitado y el reino de Dios apenas comienza por, siguiente término, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está actuando. Es Cristo en el mundo. Es la compañía, la comunión de Cristo en el mundo conmigo. ¿Quién respaldó a Pedro en el sermón que dio? El Espíritu Santo, ¿no? ¿Quién le dio esa sabiduría para interpretar los textos de los profetas? El Espíritu Santo. ¿Quién le dio el valor para que ya no dijera, no conozco a tal hombre, como lo hizo aquella noche, prendieron a Jesús? ¿Quién le dio el valor para que en vez de eso, hoy se pare enfrente de todos y les diga, ustedes mataron al Mesías? ¿Quién fue? El Espíritu Santo. ¿Quién estaba abriendo los oídos espirituales, conmoviendo los corazones de los oyentes para que preguntaran, ¿qué haremos? ¿Quién? El Espíritu Santo. Por eso siempre en Lucas está presente el Espíritu Santo y la escatología, que quiere decir la dimensión de las cosas últimas y definitivas. Cristo ha resucitado, escatología. En los últimos días se derramará el Espíritu Santo, escatología. Ustedes pueden participar en el establecimiento del reino de Dios que ha llegado, escatología. Al recibir el don del Espíritu Santo, ustedes serán sacerdotes y profetas, ungidos según el nuevo pacto, escatología. ¿Ven? Los ejes transversales que recorren siempre la obra lucana. Preguntaron entonces, ¿qué haremos? Y Pedro dice, arrepiéntanse. Hay palabras que por siglos hemos usado en el ámbito de la religión y se van volviendo vagas. Ya no sabemos qué quieren decir. Ejemplo, iglesia. Voy a la iglesia. ¿En qué piensan las personas? En una construcción. Piensan en una construcción. ¿En qué deberíamos pensar con la palabra iglesia? La comunidad, la asamblea. Por eso nos llamamos comunidad. Vamos a un salón de fiestas y restaurante. Tal vez digan, no es una iglesia. La iglesia somos nosotros, ¿no? La reverencia no está, o no se la debemos al lugar, sino a lo que hacemos, ¿no? Todos los cristianos, donde quiera que se reúnan, deberían hacerlo con tal concentración, con tal dedicación a lo que están haciendo. Eso es la reverencia. Como se hace cuando un enamorado se le está declarando a la amada. ¿Está concentrado o no? ¿O está pensando en otra cosa? ¿O está echando relajo? A ver, hermanas, ¿a cuántas les gustaría que les pidan matrimonio echando relajo? ¿Verdad que no? Hay una seriedad en las cosas profundas. Esa es la reverencia que tenemos, ¿no? Entonces, la palabra iglesia se ha vuelto vaga. La palabra pecado
¿Qué es pecado? ¿Sentir una tentación sexual? ¿Qué es pecado? ¿Tomar? ¿Fumar? ¿O solo hacer cosas muy extremas como matar y robar? Yo no soy pecador, nunca he matado ni robado. ¿Eso es pecado? Pecado es ser independientes de Dios. Es todo lo que no conlleva amor. Todo lo que pensemos, hagamos, digamos, sin que sea absoluto amor a Dios, absoluto amor a las personas, es pecado, ¿no? Otra palabra que ha perdido su precisión, arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Dentro del sacramento de la penitencia, a veces pareciera que hay que producirse el arrepentimiento, hay que producir la contrición, confesar y tratar de que nos duela y flagelarnos por haber hecho lo que hicimos. ¿Eso es arrepentimiento? En algunas doctrinas de predestinación, parece que arrepentimiento es estar muy, muy conscientes, profundamente conscientes del pecado que hemos hecho y totalmente decididos a no hacerlo. Bueno, se parece, el problema es que se pone como condición para la salvación. Para que tú puedas ser salvado, para que tú puedas ser perdonado, te tienes que arrepentir. Parece que eso dice allí, ¿no? Déjenme explicar qué es primero arrepentimiento y luego vuelvo a ese problema. Vamos a traducir arrepentimiento. Si podemos traducir la palabra griega iglesia como comunidad, si podemos traducir la palabra pecado, también griega, al español, bueno, griego es amartión, podemos traducirla a un castellano moderno como la ausencia de amor, por supuesto a Dios en primer término. Si podemos traducir bautismo, ahí está otra palabra, y bautícense, ¿no? Bautismo lo podemos traducir como sumergirse en agua. La palabra arrepentimiento la podemos traducir como cambiar de rumbo. Cambiar de rumbo, ¿sí? Recuerden que el Nuevo Testamento se escribió en griego, meta, nous, cambio, meta, nous, mente. Un cambio en la mente, en la decisión. Cambiar la decisión, la auténtica decisión, es cambiar de rumbo. Así que Pedro está apelando ahora a la decisión que es la respuesta humana. Dios ya ha hecho lo que tenía que hacer. Dios ya encarnó, ya envió a su Hijo. Dios ya permitió que mataran a su Hijo. El Padre ya resucitó al Hijo. El Hijo ha recibido todo el poder. El Espíritu Santo está aquí disponible para todos los seres humanos. ¿Dios ya hizo lo que tenía que hacer? Pregunto, ¿Dios ya hizo lo que tenía que hacer? Claro, porque la salvación es una iniciativa de Dios. Ahora, Pedro conmina a una respuesta del hombre. Y toda respuesta humana radica en la voluntad. Se está pidiendo una decisión. El primer paso de la decisión es, decide cambiar de rumbo. Tú estás caminando en una vida independiente de Dios. ¿Puedes entregarle tu vida a Dios? Estás caminando en una decisión de no amar, de hacer las cosas como tú quieres. ¿Puedes decidir vivir para el amor? Si decides eso, entonces da un siguiente paso. Decisión. Sumérgete en el agua. ¿Ven la decisión? Ahora, el arrepentimiento, decíamos, como el bautismo, no traen el perdón de los pecados. Parece que allí lo dice, sobre todo en la frase,
bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Así como está redactado, pareciera decir que el bautismo limpia pecados, ¿sí? Y así se predica en algunos ambientes donde se interpreta la Biblia, ¿no? El sacramento del bautismo te lava el pecado original. Bueno, recuerden ustedes que la Biblia es la norma de lo que creemos. No creemos algo que no esté en la Biblia. Usted me puede enseñar un pasaje que diga que el agua, perdón que haga este énfasis pleonásmico, el agua física lava el pecado original. El agua lava la mugre física, y eso sí le ponemos jaboncito, ¿no? Pero el agua física puede lavar lo que no es físico. ¿Algún versículo que diga pecado original? O más que eso, más preciso todavía, un versículo que diga el pecado original es lavado por el agua del bautismo. No hay tal versículo, no hay tal pasaje. En otro ámbito se dice que tú no estás perdonado hasta que te bautizas, y que Cristo no llevó nuestros pecados en la cruz, sino en el río Jordán, ¿no? O sea, partiendo de esta frase. A ver, el bautismo no perdona pecados. ¿Por qué? Si el bautismo perdonara pecados, ¿para qué murió Cristo en la cruz? Pues bautícense y ya. Cristo no tendría que haber venido. ¿Sí? Esto da lugar a veces a supersticiones, ¿eh? Hay iglesias que no creen en el bautismo por inmersión, solo con echar un poquito de agua en la cabeza. Por lo pronto, la palabra bautizar no significa eso. Significa sumergir, ¿no? Está en griego, pero pongámosla en español, sumergir. Pero aún entre los que aceptan que el bautismo debe ser por inmersión, es decir, sumiendo a las personas, a veces hay alguna superstición como esta. No te pongas en el río corriente abajo, porque los pecados de se te van a pasar a ti. No bautices en alberca, porque cuando salga uno y se meta al otro, se le pasan sus pecados. Si se fijan, cuando no distinguimos entre lo físico y lo espiritual, pensando que los pecados se quedan en el agua física, como si los pecados fueran físicos, los pecados no son físicos, los pecados no son. Los pecados son cosas que no hicimos. Y si no las hicimos, ¿dónde están las cosas que no hicimos? No están en ninguna parte. Lo que está es la culpa, ¿no? Lo que persevera es la responsabilidad de lo que hice mal, pero lo que hice mal ya no existe. Lo que se me tiene que perdonar es la culpa. Entonces el agua no borra nada. El agua no borra nada. Pero entonces, ¿por qué dice ahí bautícense para perdón de los pecados? Acuérdense que la Biblia es un libro por excelencia literario. Es de la literatura más grande de la historia. La fuerza expresiva de la Biblia es profundamente literaria. Y por eso utiliza muchas figuras del lenguaje, o se llaman figuras retóricas, como por ejemplo esta que se llama la metonimia. La metonimia consiste en aludir a otra cosa para referirse a una primera. Por ejemplo, en la Ciudad de México, hermanos que están en otros lados, hay una ley de que algunos automóviles no circulan cierto día de la semana, ¿no? Ustedes han oído a alguien que dice, es que hoy no circulo. Pues yo te veo circulando. ¿Qué quiere decir en realidad? Que su coche no circula, ¿verdad? El bautismo per se no limpia los pecados. El bautismo es la señal física que confirma la decisión del arrepentimiento
por el cual se recibe el regalo del perdón. ¿Lo dije muy rápido? A ver, nuevamente. Dios ya nos perdonó. Primero hay que dejar asentado eso. Dios ya nos perdonó. ¿Cuándo nos perdonó Dios? En la eternidad. Porque Dios no está en el tiempo, Dios no transcurre. Cuando en la mente de Dios, siempre, usted ya existía, Dios sabía que usted era pecador, ¿o no? Y Dios ya había escogido o decidido salvarlo. Si Dios ya había decidido salvarlo, ya había decidido enviar a Cristo. Pablo lo dice en términos muy poéticos, el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Entonces, ¿cuándo nos perdonó Dios? Siempre hemos estado perdonados. Cuando Jesús murió en la cruz, hizo patente, nos hizo entendible, nos hizo alcanzable ese perdón. Así que en realidad, ¿qué nos toca a nosotros? Recibir el regalo, ¿sí? Cuando se nos ofrece un regalo, ¿qué corresponde? Aceptarlo. Si alguien me da un regalo y nunca lo tomo, nunca lo acepto, nunca lo uso, es más, sí, gracias, ahí déjalo, y luego se me olvida y ya no lo volví a ver. ¿Sirvió de algo el regalo? No. Dios ya dio el regalo para todos los seres humanos. Hasta para los asesinos, para los sicarios, bueno, hasta para nuestros políticos, ¿no? Dios ya dio el regalo. ¿Qué le corresponde al hombre? La decisión. Al hombre le corresponde la decisión. Dios no decide por el hombre, porque hay doctrinas que por salvar su concepto de soberanía de Dios, dicen que el hombre no decide nada, que es Dios quien decidió quién se va a salvar, y a ese que Dios decidió que se va a salvar, Dios lo hace creer, y al que se va a perder, pues es porque Dios ya quería que se perdiera. No puede ser que haya rechazado el regalo de Dios, porque si alguien fuera capaz de rechazar el regalo de Dios, el que habría fallado es Dios, dice esa postura. No es cierto. La soberanía de Dios, que es su amor protector por todos los seres humanos, decidió regalarle el perdón a todos los seres humanos, y en su soberanía también decidió permitir que unos lo acepten y otros no, porque el regalo de Dios es su amor. Y la única respuesta posible para el amor, ¿cuál es? Es el amor. Y como el amor no puede ser obligado, Dios deja que los seres humanos respondamos. Respondamos auténticamente por el amor a Él o no. Nosotros amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Nuestra respuesta de amor es una respuesta a su amor. Entonces, si Dios ya nos perdonó, si cuando envió a Cristo nos estaba mostrando su amor, no su ira, su amor, su perdón, entonces el bautismo no es lo que me consigue el perdón. Simplemente arrepentimiento, o sea, decidir el cambio de rumbo y confirmar ese cambio de rumbo a través de la inmersión en agua, es una manera de hacer mío el perdón de los pecados, ¿no? O en los términos, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Poniendo entre corchetes, para entrar en el reino del Mesías. Cambien de rumbo, sumérjanse en agua, y ustedes estarán aceptando el perdón de los pecados. Estarán entrando en el reino de Dios, ¿no? Muy bien, entonces el arrepentimiento, y eso es importante, no me consigue el perdón. Si te arrepientes, Dios te perdona. ¿Han oído eso? Porque a veces así somos los humanos, ¿no? Si me pides perdón de lo que me hiciste, a lo mejor te perdono.
Primero te arrepientes, primero me pides perdón, luego te perdono. Con Dios es al revés. El arrepentimiento no me consigue el perdón de Dios. El perdón de Dios ya está dado. Cuando yo entiendo, cuando el Espíritu Santo me ilumina para comprender que ya soy una persona perdonada, amada y aceptada por Dios, surge el arrepentimiento en mí. La decisión de cambiar de rumbo surge cuando me encuentro con el amor incondicional de Dios. ¿No lo dice Pablo en Romanos, hablándole a los judíos? ¿O ignoras que el amor de Dios te guía a arrepentimiento? Parece lo mismo, pero no es lo mismo, ¿eh? Hay una sutil pero muy importante diferencia. El arrepentimiento no me gana el amor de Dios ni el perdón de Dios. Es al revés. El amor de Dios, el perdón de Dios produce en mí el arrepentimiento, el deseo de cambiar. Así que cuando alguien nos diga, es que si no estás totalmente arrepentido no eres salvo, un momentito. Yo soy salvo porque ese es un regalo. Si tú crees que eres salvo porque estás totalmente arrepentido, ¿cómo sabes que estás totalmente arrepentido? ¿Cómo sabes que estás lo suficientemente, profundamente arrepentido? ¿Y cómo sabes que no se te olvidó por ahí algún pecadito, no? Porque por eso se inventó también la doctrina del purgatorio, ¿no? Para todos los que se confiesan y la verdad no confesaron todo, ni estaban tan arrepentidos, pues ahora lo van a pagar en el purgatorio, ¿no? Bueno, es al revés. El amor de Dios produce, infunde, inspira en nosotros la decisión de cambiar. Es al revés. Me siento tan amado, he experimentado la misericordia de Dios, he sentido su llamado, he escuchado su voz, que me siento movido a cambiar de rumbo. Y para que esa decisión de cambiar de rumbo sea firmada, hay que firmarla, porque ¿no les ha pasado que de repente se comprometen con alguien de palabra y luego dicen siempre no? ¿No dicen que papelito habla? Pues aquí agüita habla, ¿sí? ¿De qué manera te vas a demostrarte a ti mismo, sobre todo a ti mismo, porque podría no haber nadie más? Felipe bautizó a una persona en el desierto, no había nadie más. ¿Cómo vas a demostrarte, cómo vas a hacer que tu conciencia tenga la claridad suficiente de la decisión? Sumérgete en el agua. Y había una historia, dos historias, ¿no?, en el Antiguo Testamento, muy bonitas, que se aplican a esto. ¿Cómo queda claro que el mundo antes de Noé era uno y el que estaba después de Noé era otro? Por el agua, porque la vieja realidad desapareció bajo el agua y surgió una nueva realidad. Así, la salida de Egipto de los hebreos en el Éxodo, ¿qué selló su salida? No solo que comieron el cordero, que tomaron sus cosas y empezaron la marcha, hasta ahí todavía el faraón los quería matar y regresar a los sobrevivientes. ¿Qué selló su salida? ¿Qué fue decir ahora sí estamos ya del otro lado que no es Egipto? El paso del Mar Rojo, el agua. Antes del paso del mar estábamos en la realidad vieja. Pasando el agua, la nueva realidad. Bueno, ese es el bautismo, ¿no? El bautismo no salva, no perdona pecados, no me consigue el amor de Dios. Es el sello de mi decisión profunda, de mi decisión de cambiar de rumbo. ¿De acuerdo? Espero que así quede bien. Y tercero, recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya estoy bien arrepentido y ya estoy bien bautizado. Por eso ya me merezco el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Es un regalo. Y como todo regalo de Dios, es por gracia,
¿Qué quiere decir gracia? ¿Una fuerza rara que me da no sé qué? Gracia es el amor de Dios que no merezco. Para expresar que no lo merezco decimos, es gracia. ¿Sí? Por eso es un contrasentido decir, pórtate bien para que merezcas la gracia. O si me porto bien me merezco el premio, no la gracia. ¿Sí? La gracia es inmerecida. ¿De acuerdo? Entonces, el Espíritu Santo también es un regalo. El bautismo y el arrepentimiento no me hacen merecedor del Espíritu Santo, solamente me pone en la disposición de recibir el regalo. ¿Sí? Nada más. Entonces, este regalo es muy completo. Muy completo. Digamos que no siempre vamos a evangelizar como una fórmula, ¿no? De los que llegan a vender algo, ¿no? Que ya se saben su letanía y se la repiten toda, ¿no? O los que ahora por teléfono, ¿no? No, vamos a dejar que el Espíritu nos dé las palabras en cada caso, las historias, los pasajes, hay muchas maneras. Pero que en esencia estemos hablando, invitando a las personas a conocer al Mesías. Y para recibir el perdón y el regalo y poder entrar en el reino de Dios, se necesita ¿qué? Decidir el cambio de vida. Sellar esa decisión con la inmersión en agua y estar dispuestos a recibir el poder para la nueva vida. ¿Cuál es el poder para la nueva vida? El bautismo con el Espíritu Santo. Muy bien, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos y para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra tomaron un curso de 1 año y luego fueron bautizados. ¿Así dice? No. Así que a los que recibieron su palabra les hicieron un examen de vida, a ver si ya no fumaban, a ver si estaban casados por la iglesia, y entonces los bautizaron. ¿Así dice? Entonces los que oyeron sus palabras trajeron a todos los bebés que no tienen conciencia de nada y los bautizaron. ¿Así dice? ¿No tienen esas versiones de la Biblia? Hay que tener más versiones. Noten, aquel día se bautizaron los que dijeron sí. ¿Cuántos dijeron sí? Como 3,000. 3,000. Es el nacimiento de la iglesia cristiana. Este relato es el nacimiento del cristianismo. El cristianismo no nació en algunas de las ciudades que fueron después importantes. El cristianismo no nació en Constantinopla. El cristianismo no nació en Roma. El cristianismo no nació en Nueva York. El cristianismo nació en un pueblo conquistado, sin armas, sin grandeza, sin palacios, sin vestiduras lujosas. El cristianismo nació porque el Espíritu Santo bautizó a un pequeño grupo de personas, que cuando compartieron acerca del Mesías, tuvieron la bendición de que se añadieran a ellos, cuando menos ese día, 3,000 personas. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue ese llamamiento? Miren, porque el título que le hemos puesto a nuestra plática de hoy, usted después lo ve ahí en el video, en el YouTube. ¿Quién debe bautizarse en agua? Ese es el título de nuestra plática. ¿Quién debe bautizarse en agua? Cuando ellos preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro dijo, cierren todos los ojos, que nadie vea. El que quiera aceptar a Cristo, levante su mano. Así dijo, pero nadie lo vea, para que no le dé pena. Los que levantaron su mano, pónganse de pie. Y alguien que apenas la quiso leer, sí, ya me tengo que poner, ya se puso de pie. Los que se pusieron de pie, ahora vengan al frente.
y ya lo pasan al frente. Y la mitad o más de los que pasaron al frente eran de la iglesia, que siempre pasan, ¿no? Ahora repite esta oración: Señor, te recibo en mi corazón, Señor, te recibo en mi corazón. Ahora llena esta boletita, ya nació de nuevo usted. ¿Ha visto ese método evangelístico? Ese es el que está en Hechos 2, ¿o no? ¿No, tampoco? No. Pedro no dijo, levanten la mano, repitan una oración. Yo no encuentro en el Nuevo Testamento la oración del pecador. Solo encuentro, arrepiéntanse. ¿Y cómo sabes si ya se arrepintieron? Pues eso lo sabe él. Y si lo quiere mostrar, tiene que bautizarse, ¿o no? Y por eso la pregunta: no tengamos miedo de que cuando le compartimos a alguien lo confrontemos de una vez con el bautismo. Porque esto que acabo de decir lo ilustra. Si hacemos una campaña evangelística, y lo digo porque he asistido a muchas, al momento del llamamiento, muchos que van a pasar ya son cristianos. Cuando no entendemos que la conversión es una sola vez en la vida, cada vez que hay llamamiento, pues decimos, sí, claro que sí quiero, y pasamos. Como ir a misa cada domingo, pasamos, ¿no? No. Y luego muchos de los que pasan no saben ni por qué pasaron, porque los invitaron y le dije, pásale para adelante, ¿no? Y cuando repitieron la oración, puede ser que ni siquiera salió de su corazón. Puede ser que algunos, pero les aseguro que la minoría, en ese método, la minoría va a seguir siendo cristiano y antes no era cristiano. Por el contrario, si en esa misma campaña evangelística yo digo, se trata de entregarle tu vida a Dios por completo, y para eso tienes que dar un primer paso. Pasa a sumergirte en el agua, aquí está el agua, pasa a sumergirte. Tal vez pasen menos, pero los que pasen tienen más claro qué van a hacer y no se les va a olvidar en toda su vida. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vuelvo a la pregunta. ¿Y entonces quién se debe de bautizar? Solamente aquel que está consciente de lo que ha escuchado, el Evangelio. Solamente aquel que se siente embargado, tocado por el Espíritu Santo. Ese es el que se debe de bautizar. Nadie más. No podemos bautizar a los niños recién nacidos. Espero no ofender a alguien que venga con un niño recién nacido. No bautizamos niños recién nacidos. ¿Sabe por qué? Porque el niñito no lo necesita. No lo necesita. Antes se decía que si no estaba bautizado, se iba a ir al limbo. Pero el Papa Benedicto XVI ya dijo que no es cierto. Entonces, bueno, estamos de acuerdo. El pequeño no lo necesita. ¿Sí? De los niños es el reino de los cielos. ¿Se acuerdan de esa frase? De los niños es el reino de los cielos. Y si lo bautizamos, por un lado no lo necesita y por otro lado no le sirve para nada. Primero no lo vamos a sumergir normalmente, pero ese niñito ahora ya bautizado, ¿se va a hacer un discípulo por eso? ¿Entiende que va a ser un discípulo? ¿Decidió cambiar de rumbo? ¿Decidió aceptar el perdón de Dios? Entonces, ¿de qué le sirve? ¿Lo va a bendecir Dios más? A ver, un niño bautizado y uno no bautizado, ¿el bautizado es más santo? No le sirve de nada, ni le hace falta, ¿no? Ni, bueno, en fin. Eso es poner menos requisitos del único requisito. El único requisito es creer. Bautizar a alguien que no tiene conciencia es bautizar a alguien que no cree. Bautizar un autista, oligofrénico, idiota, y no es grosería, es alguien que no entiende, no tiene conciencia. Bautizar un indígena que no habla español y no entendió el Evangelio, pero
De todas maneras lo tengo que bautizar. Es bautizar a alguien que no tiene fe, ¿no? El único requisito es la fe. Pero el otro problema es que a veces ponemos más requisitos, como los que ya mencioné. A ver, no te podemos bautizar porque tú todavía no te sabes la doctrina. Tienes que ir a la clase de catecismo y cuando ya te hagamos las preguntas y ya las sepas contestar, ya te podemos bautizar. Tomar un curso. En todo el libro de los Hechos no vamos a ver nunca que a alguien se le haya invitado a tomar un curso antes de bautizarse, como requisito para bautizarse. A ver, esta pareja, ¿y ustedes están casados o viven en amaciato, en adulterio? ¿Dónde dice la Biblia que tenemos que preguntar eso? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice que es un requisito para bautizar a alguien? Me he encontrado mucha gente que dice, yo me quisiera bautizar, pero en mi iglesia no me han querido bautizar porque no estoy casado. Cámbiese de iglesia. Porque ese no es un requisito que está en la Biblia. Bueno, aquí entre nos, y no lo vaya a malentender y mucho menos a mal usar, ni siquiera hay un pasaje que diga que usted se tiene que casar en la iglesia. ¿No? Bueno, ahora sí. Ese pastor está terrible. Pero no dice, bueno, si me lo muestra yo le agradeceré mucho. Se lo agradeceré infinitamente. No pongamos más requisitos ni menos requisitos. Hay un requisito, creer. ¿Y en qué momento hay que bautizarse? En el momento de creer. Porque el bautismo es la manera de decir sí. Si usted dijo sí hace 2 años y apenas lo van a bautizar, es como cuando se casó y la pareja le dijo ahí en la mera ceremonia de boda, pues fíjate que no te traje el anillo, pero en unos 2 años ya te lo doy. Bueno, pues bienvenido, ¿no? Pero pues no es lo mismo, ¿sí? ¿Usted quiere su anillo de bodas 2 años después de la boda? A ver, ¿cuántas sí? No vinieron, ¿ok? Entonces, así es la cosa. El bautismo es la manera de decirle sí al Señor. Es la manera de confirmar la conversión, la decisión del discipulado. Bueno, ya me está ganando el tiempo. Me regreso al verso 37, 38, bautícense en el nombre de Jesucristo. Ya no voy a ver el verso 39 y el 40, no se asuste ya. Deme otros minutitos. Bueno, no hay minutitos, todos son de 60 segundos. Pero esto es importante. En el nombre de Jesucristo. Mateo 28, 19, ¿qué dice? A ver si lo vamos a tener ahí en la pantalla. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la manera o las palabras que con más frecuencia se dicen en un bautismo. Normalmente a esto se le llama fórmula. Fórmula trinitaria. Bautizar con la fórmula trinitaria es decir, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizar en la fórmula del nombre de Jesús es decir, te bautizo en el nombre de Jesús. Las dos están. Mateo dice claramente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y Hechos dice en el nombre de Jesucristo. ¿Cuál de las dos? ¿No es una pregunta interesante? ¿Cuál de las dos? A lo mejor no acabamos hoy, pero ¿cuál de las dos? Cuando predicaba yo en una parroquia cada semana, el padre muy amable, muy atento, me decía, bueno, ¿y no se quisiera bautizar con nosotros? Le digo, pues ya estoy bautizado. Bueno, pero con nosotros. Le digo, bueno, mira, acuérdese
que en el Concilio Vaticano II se reconoció, se acordó que cualquier otra iglesia no católica que bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, su bautismo es aceptado en la iglesia católica. Así que ya estamos bautizados, ¿no? Sí, claro, hay que conocer también, ¿no?, las opiniones diversas. Pero la pregunta subsiste. La mayoría de personas que bautizan en el nombre de Jesús no cree que exista la Trinidad. Dice, solo hay un Dios en 3 manifestaciones. Antes se manifestaba como Padre, luego como Hijo, luego como Espíritu Santo. Así que es una sola persona y por eso bautizan en el nombre de Jesús. Se conoce como la fe unitaria o modalista. Dios tiene modos de ser. Y quienes bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu son las iglesias que sostienen la doctrina trinitaria. Dios no es una persona con 3 maneras de ser, sino un Dios con 3 personas. Es diferente. A ver, ya estoy metiéndome en problemas, ¿verdad? No es lo mismo un Dios que se manifiesta de 3 modos que un Dios en que hay 3 personas. En una hay una persona. ¿Sí? Digamos que el hermano Víctor. El hermano Víctor es una sola persona, es papá, es hijo y es esposo. Pero es una sola persona. No son 3 Víctors. Es un Víctor con 3 modos, ¿no? Esa es la fe unitaria. La fe trinitaria es un Dios con 3 personas. Cada persona tiene su voluntad. Cada persona es, en esencia, ese mismo Dios, pero hay diferencia. El Padre no es el Hijo no es el Padre, y el Espíritu Santo no es el Hijo, y el Espíritu Santo no es el Padre. ¿Sí se entiende? Son 2. Estas 2 fórmulas no necesariamente implican 2 doctrinas. Yo creo que la doctrina bíblica, aunque no esté redactada en las palabras del Concilio de Nicea, porque el Concilio de Nicea en el año 325 se redactó en términos filosóficos, sin embargo sí tiene sustento bíblico. La Trinidad en la Biblia es clara. Cristo es Dios y no es el Padre, ¿no? Bástenos por el momento, ¿no? Jesús envía el Espíritu Santo, Jesús no es el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Las personas son distintas y no tenemos varios dioses, uno solo. Entonces, creo que la doctrina trinitaria es bíblica. Entonces, el problema que voy a discutir no es si hay Trinidad o no. Demos por sentado, cuando menos de momento, que hay Trinidad, ¿de acuerdo? Ahora, a veces la fórmula trinitaria se aplica mal, porque dicen, te bautizo en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Eso está mal, porque al decir 3 veces la palabra nombre, se vuelve un plural, ¿no? Repito, en el nombre del Padre es 1, en el nombre del Hijo, 2 nombres, en el nombre del Espíritu, 3 nombres, y como dice ahí, bautizándolos en los nombres, como dice, el nombre, singular. Así como Dios es 3 personas, pero un solo Dios, un solo ser supremo, ontológicamente eterno e inmutable, tiene un solo nombre. Ese nombre, si lo decimos en singular, es como la suma de todas sus cualidades, que en la Biblia se han expresado a veces con diferentes nombres, como el Elión, Elohim, el Shaddai, Jehová o Yahvé, ¿no? Pero Dios, como el ser, como el yo soy el que soy, es el Padre y es el Hijo y es el Espíritu Santo, ¿sí? Porque yo soy, que quiere decir en primer término, me voy a manifestar salvándoles
en los momentos en que ustedes lo necesiten. ¿Quién hace eso? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu? Pues los tres, ¿no? Y si yo soy, lo entendemos en su sentido más filosófico, del eterno, el todopoderoso, ¿quién es? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, el nombre yo soy, o Yahvé, tiene una expresión más completa en la palabra Yeshua, que es el nombre de Jesús. Jesús o Yeshua en hebreo quiere decir Yahvé salva. Entonces Jesús quiere decir Jehová salva, Jehová salvación, salvación de Yahvé. Eso quiere decir Jesús. Entonces cuando Pedro dice, bautícense en el nombre de Jesucristo, no está negando al Padre ni al Espíritu. En primer lugar, en el nombre Yahvé está implicando a Dios completo, pero está poniendo un énfasis especial en la persona de Dios que ha encarnado y en la tarea que ha tenido esa persona, ser el Cristo. Y Pedro está invitando a los judíos que ya conocen a Yahvé, a que reconozcan que Yahvé es también el Hijo y decidan ser sus discípulos. Y como Pablo dirá después, a identificarnos con su muerte al entrar en el agua y con su resurrección al salir del agua. Por eso el libro de los Hechos, en todos sus pasajes, dice bautizándose en el nombre de Jesús. ¿Sí? En el nombre de Jesús. Y no porque niegue a la Trinidad, sino porque sabe que en el nombre de Jesús está implícita la Trinidad y la acción salvífica de Dios, y porque entendiendo a la persona de Jesús entendemos quién es nuestro Maestro, de quién somos discípulos, a quién vamos a seguir. Eso es lo que entendemos, ¿no? Ahora, entonces no podemos ser legalistas. Si alguien dice, es que a mí me bautizaron diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está bien, se vale. Es que a mí me bautizaron diciendo en el nombre de Jesús, está perfecto también, no pasa nada. No vamos a desconocer ningún bautismo cuando lo que hubo fue la decisión de hacerse un discípulo. ¿Sí me explico? Ahora, Hechos se escribió primero que Mateo. Mateo está acomodado antes en el Nuevo Testamento, pero Mateo se escribió después del año 70 y Hechos se escribió en la década de los años 60. Entonces, primero fue Hechos, luego fue Mateo. No pensemos que Hechos está olvidando a Mateo. Mateo simplemente está ampliando el sentido de lo que Hechos dice para los destinatarios judíos, para los que el Evangelio de Mateo fue escrito. Eso es todo, ¿no? Pero vamos a concluir. ¿Podemos bautizar en el nombre de Jesús? Sí. ¿En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Sí. ¿Por qué está en singular? El nombre del Padre. ¿Padre es nombre? Padre no es nombre. Hermano Víctor, ¿te llamas Padre? Se llama Víctor, ¿no? Entonces, ¿cuál es el nombre del Padre? Yahvé. ¿Hijo es nombre? ¿No? ¿Tú eres hijo de alguien, Dani? ¿Te llamas hijo? Hijo no es nombre. ¿Cuál es el nombre del Hijo? Yahvé. Espíritu es nombre. ¿Cuál es el nombre del Espíritu? Yahvé. Y cuando Yahvé se manifiesta salvando a los hombres, Jesús, Yeshua, bautizándose en el nombre de Jesús. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias.